Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenos días y buenas tardes, por supuesto, en La Hora de Abigail, con Luis García, en donde vamos a hablar, a expresar nuestras opiniones sobre el acontecer nacional e internacional. En el plano internacional sigue generando una situación de solidaridad, porque lo que ha acontecido en la República Bolivariana de Venezuela, con 2 terremotos de 7.2 y 7.5 el pasado 24 de junio, y que se han registrado cientos de réplicas después de eso, incluso de una magnitud que es para destruir infraestructuras y para provocar daños, no solamente en el aspecto inmobiliario, en el aspecto de carreteras o de puentes, sino también en la pérdida de vida. Lamentable el número de muertos, de fallecidos que se están dando a conocer, así como la cantidad de lesionados, de heridos, de ciudadanos, de ciudadanas, de todas las edades, que la tragedia que vive Venezuela ha dejado y que se están dando a conocer. Y yo, desde aquí, desde República Dominicana, que he visto los aprestos de brigadistas, no solamente de gente que fueron allí a tratar de encontrar ciudadanos y ciudadanas con vida, sino de médicos, de esa brigada de salud que se envió a Venezuela, del apoyo en términos de medicina, de agua, de los utensilios que son necesarios para garantizar que no mueran, que no fallezcan ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en la población infantil, que se ha estado recaudando y enviando a Venezuela por parte del pueblo dominicano, no solamente las autoridades. Uno tiene que decir, afirmar, que el dominicano, la dominicana, son ciudadanos, seres humanos, que hacen de la solidaridad un modo vivendi. Y esta tragedia en Venezuela lo pone de manifiesto. Creo que ninguna nación, ningún gobierno en el mundo está, ni la nación ni los gobiernos, preparados para hacer frente a los embates de la naturaleza, y de esa forma con terremotos de esa magnitud. Don Luis García. Bueno, así es, don Abigail. ¿Cómo está usted? Yo, cuando estoy con usted, me siento que estoy en un aula donde el maestro va a orientar al alumno, al estudiante,
para que pueda encauzar su vida. Le agradezco su humildad. Los seres humanos son exactamente eso, lo que proyectan ser. Y yo creo que el mundo es mejor cuando uno lo vive en un plano de humildad. El resto es banalidad de la vida. Ese caso que usted introducía, el caso de Venezuela, mire cómo miles y miles de personas han perdido la vida en 39 segundos. Y otros en 39 segundos más, 1 segundo más añadido por el segundo sismo de gran magnitud que afectó a una parte de Venezuela. Desafortunadamente, lo peor todavía está por venir, porque lo que uno ve en las imágenes todavía al día de hoy es terrible. La desolación. Ahí ya la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre la posibilidad, casi una realidad, de que sobrevengan enfermedades infectocontagiosas producto de la gran cantidad de cadáveres que todavía están allí, porque el número que se ha dado a conocer no es ni someramente ni mínimamente la real cifra de los muertos a partir de lo que uno vio en un horario donde ya había mucha gente en la casa, no, porque ya mucha gente había regresado de sus trabajos y estaban allí en ese fatídico día. Seguirnos solidarizando con Venezuela, pedirle a ese pueblo paciencia, porque el momento es para la resignación. No hay otra cosa que no se, ante el embate de la naturaleza a ese nivel, no hay muchas cosas que hacer. Son de las cosas que dejan paralizados a los seres humanos, y entonces, por lo tanto, tratar de salir a camino en la medida de lo posible. A mí me parece, por lo que veo, aunque comienza un poco a politizarse la situación, que no debía ser. No me gusta eso. Pero está tomando ese giro. Incluso vi a políticos de la oposición en Venezuela comenzar a cuestionar que los apartamentos, las viviendas que entregó el expresidente, el régimen chavista, que esas se cayeron todas y esas cosas. No es momento para eso. Creo que es el momento para seguir luchando, para salir lo mejor posible de esta situación, de esta tragedia tan grande, y aprender a vivir con ese dolor que realmente ha sembrado el terror en Venezuela. Mire, yo he estado dándole seguimiento a la vocinglería, al hecho de que se quiera aprovechar la desgracia, la tragedia, los embates de la naturaleza contra una nación a la administración del presidente Hugo Chávez Frías o a la administración del presidente Nicolás Maduro. Si fuera así, entonces en Venezuela se han construido más de 1 millón de unidades de vivienda en los años de el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero bueno, resulta, a tal punto que hace varios años ya yo vi cuando se hizo el acto de entrega de la vivienda a 1 millón. Y lo que conocemos más o menos a Venezuela, sabemos que pese al que es una economía basada en los carburantes, sobre todo en el petróleo, Venezuela se caracterizó por mucha desigualdad.
y la carencia de vivienda era una realidad, la exclusión social. Por eso Ali Primera le cantó mucho a esas casas de cartón, a esa situación de miseria en parte de Venezuela, a pesar de sus riquezas. Venezuela hoy es el país con la mayor reserva mundial de hidrocarburos. Y a eso lo persiguen. Como pirata, neopirata, el régimen de Donald Trump justamente estuvo merodeando y atacó, y por eso está en la cárcel en Estados Unidos Nicolás Maduro Moro y su esposa, la comandanta Cilia Flores. Mire, hablar de la situación de Venezuela, usted habla de que a pesar de todo, era un país donde los niveles de exclusión eran muy altos, muy elevados. A pesar de las riquezas de esa explotación petrolífera o petrolera, que era el soporte único de la economía venezolana, porque se descuidó la agropecuaria, se descuidó lo que era la parte industrial. Solamente vamos a vivir de la producción de petróleo, traemos el petróleo y lo vendemos. Pero resulta que llegan estos dos fenómenos, el 24 de junio, dos terremotos, que cuando uno ve la historia de este tipo de acontecimiento que afecta a pueblos con mayor nivel de desarrollo que Venezuela, porque Katrina desnudó la realidad de Estados Unidos. Hoy, cuando han acontecido fenómenos de esa naturaleza por allá, por Japón, por Asia, ¿qué pasa? Bueno, la capacidad de respuesta, uno quisiera que fuera instantánea. Es que no hay una capacidad de respuesta ante una catástrofe de esta naturaleza buena en ningún país del mundo. Y nadie está preparado. No, es que nadie se prepara para esa situación. Entonces, que nadie venga a decir, bueno, que un régimen con tantos años no tenía las instalaciones hospitalarias, no tenía el nivel de construcción supervisado. Pero yo digo, y nosotros en República Dominicana, donde aquí en los últimos, del 96 para acá, ha crecido de manera exponencial lo que tiene que ver con la construcción de edificios, de viviendas, de torres. Y aquí, en el Gran Santo Domingo y en Santiago, dos ejemplos de 27 provincias y el Distrito Nacional, se ha supervisado, se han evaluado los planos de construcción y en medio ya de la autorización, de la aprobación de esos planos para que se construya, los organismos que tienen que ver porque se construya con calidad y ajustado a esos cambios que en un país con falla tectónica se requieren. Yo le pregunté en el día de ayer a un ingeniero amigo que se dedica a la construcción, ese es su trabajo ordinario, porque tiene una empresa constructora, y él me dice que aquí se construye en base a un sistema sísmico de soporte de hasta 7 grados en la escala Richter.
de 7 grados. De 7 en la escala. Entonces, si es de 7.2, de 7.5, que Dios nos agarre confesado. Pero él me dice que afortunadamente se le agrega un poco. Se le agrega un poco, pero que eso no era tan fácil uno decir que si porque uno tenga ese código sísmico va a evitar que sucedan, porque hay muchos factores que influyen, como por ejemplo la profundidad del fenómeno. Del fenómeno. Si no es lo mismo a 10 kilómetros que a 50. El terreno que de un momento a otro aquí varía muchísimo. Por ejemplo, si nos quedamos aquí en el Distrito Nacional, usted va a darse cuenta que zonas como Los Prados, La Castellana, el propio Millón, son terrenos muy frágiles. Y aunque las viviendas son más bajas, pero igual son terrenos pantanosos en el fondo. No se lleve de lo que usted está viendo. De Herrera en adelante y tanto hacia la autopista Duarte como hacia la izquierda San Cristóbal, gran parte de esos terrenos eran lagunas. Entonces, y ahí se ha construido cosas que vaya usted a saber. Los terrenos sí que están bien colocados, el Naco, todo lo que están, o gran parte de lo que están de la 27 de febrero hacia el Malecón, esos no son terrenos malos, pero los que están luego hacia el otro lado, ahí no se puede prever que sean los mismos terrenos, porque esa falla del Mirador, esa ¿cómo se llama? Tiene su nombre, ahí es roca, y hasta llegar al mar son terrenos diferentes. Entonces me decía que varía la situación, pero que se confía más a la divinidad, que aquí no venga un fenómeno de la naturaleza, de la dimensión, de la magnitud como el que ocurrió en Venezuela. Hay países que han ido avanzando sustancialmente porque la posibilidad, la frecuencia de los terremotos son tales. Chile, por ejemplo, ya han hecho un ejercicio en esto. En México. En México, en Asia, en Japón. Sí, entonces... Por los tantos tsunamis que se registran por ahí en esta Pero en zona. resumen, lo que queda es ser solidario, seguir siendo solidario con Venezuela, a los venezolanos que viven allá y los que viven aquí o en cualquier parte del mundo, que sean condescendientes con las autoridades. Yo creo que las autoridades están imbuidas, quieren hacer lo mejor posible. Esto no es fácil, una tragedia de esta magnitud, y entonces lo que hay que esperar y que Dios siga acompañando al pueblo bolivariano de Venezuela. Y usted sabe que todavía la capacidad de asimilación de la tragedia no está puesta de manifiesto, porque usted planteaba que las cifras, que los datos de la cantidad de heridos, de muertos, de cadáveres que han ido recogiendo, que han ido retirando de los escombros, todavía no se puede dar como un máximo, porque hay 40 estructuras que se desplomaron en Venezuela que no habían sido tocadas a las 5 de la mañana de hoy. Entonces no se sabe la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están sepultados. Mire, la variable más importante que hay que tomar en cuenta para hacer una aproximación es la variable de los desaparecidos, de personas que han sido reportadas como tales. Y no olvidemos que mucha gente siempre mantiene la esperanza y no reporta como desaparecida a su persona porque cree que lo están sentenciando. Vamos a esperar. Usted sabe que no hay más cosa que hacer que no sea la espera. Y ojalá que lo que se cree disminuya en cuanto al número de víctimas mortales
así como del número de afectados con lesiones, porque es un desastre, No es una olvidemos. tragedia que nosotros tuvimos aquí en el 2010 la situación de Haití. Sí, mire, y no olvidemos que originalmente el sistema geológico de los Estados Unidos había situado en un cálculo preliminar que, o en perspectiva, que los muertos en Venezuela oscilarían entre 10.000 y 100.000. Una suma que podría parecer exagerada, pero es lo que uno conoce hasta el momento. Sí, porque ellos tienen una Tiene especie capacidad para hacer proyecciones. La tecnología de ellos les permite, con una observación satelital, ver la magnitud del daño y entonces cuantificar más o menos, tirar Más o menos, una saber proyección cuantificada. a partir de la población registrada en el área afectada. Sí. Pero ya del 24 al día 2 de julio, 24 de junio al día 2 de julio, han transcurrido muchas horas y se habla que las primeras 100 horas son No, o ya 72 horas. ya para sobrevivientes tiene que ser un milagro grande. Que alguien todavía haya sobrevivido. Porque hay gente que están atrapada, que han logrado hacer contacto, los rescatistas, y le están suministrando agua y otras cosas. Y todavía no, a las 12 de la noche del pasado miércoles no habían sido todavía extraídas debajo de los escombros, de la destrucción de los edificios donde estaban esos ciudadanos y ciudadanas, porque han muerto ciudadanos de muchos países. De muchos países. En esa Ayer tragedia. veía en la televisión española que de los muertos anoche todavía habían 29 ciudadanos españoles. Sí. Pero, como usted señala, vamos a esperar que no siga aumentando el número de muertos y que las autoridades puedan trabajar con la colaboración, la solidaridad internacional para que no se viva una situación de pandemia como consecuencia de los cadáveres que están debajo de esas edificaciones, de esos edificios destruidos, derrumbados, y que la aprensión, que el temor sea mayor que la realidad que pueda vivir Venezuela. Bueno, y retornando aquí al patio, le están por hacer un lío al camionero en el Senado. El camionero, usted dice. Sí. Yo pensé que en el Senado estaban senadores, legisladores, representantes de 31 provincias, más el Distrito Nacional, y que allí, en el Senado, hay un presidente de la Cámara Alta, que se llama Ricardo de los Santos. ¿Y cuál es su oficio? Bueno, Ricardo de los Santos es un ciudadano que tiene camiones, que se dedica a la actividad empresarial de transporte y que se preparó académicamente, cursó estudios primarios, intermedios, secundarios, universitarios, y que obtuvo una titulación universitaria y que ha seguido ensanchando su formación posterior a obtener el título de licenciado. Usted lo que me está pidiendo es que no le recuerde, que no, era para ponerlo en contexto, porque cuando se está hablando de que estamos ante la posibilidad de la reelección en la máxima estructura del poder legislativo, porque cuando hablamos de presidir la Asamblea Nacional, estamos hablando de una cosa alta, ¿no? Y quien preside la Asamblea Nacional es el presidente del Senado. Y entonces yo, para poder
sanamente para poner en contexto su origen, porque eso tiene que ver con esto, cada cosa tiene... Entonces veo como que usted... Yo le dije a usted que yo estaba al lado suyo como el alumno que va al aula, en la escuela, a recibir la orientación del maestro. Pero parece porque veo entonces, si fuera así, que no es así, el alumno como que se ha molestado porque yo le dijera camionero. No, pero en ocasiones el alumno, porque hurgue, porque investigue, porque se aplique, puede buscar una información y decirle, maestro, profesor, mire, yo creo que tal cosa debe ser así y tal cosa no debe ser así. Pero bueno, el asunto que le están por hacer un lío, él lleva 3 años presidiendo el Senado de la República y parece que hay una especie... ¿Cuántos años estuvo Eduardo Estrella ahí? Bueno, la mitad, eso mismo. 3 años. 3 años. ¿Cuántos años tuvo el fenecido y gran hombre de la República Dominicana, Reinaldo Párez Pérez, al frente del Senado? Yo de Reinaldo no sé realmente, porque él también, al igual que Reinaldo, estuvo Cristina Lizardo. Pero en menor medida, en menor tiempo. Bueno, el asunto es que hay un grupo encabezado por Julito Furcal que entiende que ya otros deben dar paso, otros u otra deberían, porque ahí está también Giné Burnigal, que quiere presidir el Senado de la República, pero el candidato más sólido, más fuerte, es, sin lugar a duda, Julito Furcal. Yo quiero que usted retenga eso y lo exponga después que vayamos a una breve pausa, porque todo el mundo tiene derecho a aspirar en una sociedad democrática. Ahora, en el PRM, como ocurría en el PLD, la decisión la toman 2 ahora en el PRM. Y si usted quiere, le agrega 2 más. Luis Abinader e Hipólito. Carolina y David, el señor Ignacio Paliza. Presidente, secretario general, presidente de la República y es presidente de la República. Entonces, pero después de la pausa yo le voy a permitir que usted exponga, se taxie, y yo le voy a responder lo que yo creo que habrá de suceder en el Senado y en la Cámara de Diputados. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de la verja. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde.
Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya el Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí conversando, aprendiendo de el doctor Luis García. Y digo que aprendiendo de el profesor, del maestro. Él es maestro, él es profesor. Y en ese ramo de la actividad humana, él tiene notas sobresalientes. Y entonces, él le pone así, trae la situación de la cabeza de playa que le han tendido al presidente del Senado, a Ricardo de los Santos, para que baje del asiento de presidente del Senado a ocupar una curul en el hemiciclo, en el centro del hemiciclo. En un país con un Estado democrático y de derecho, la Constitución consagra el derecho a elegir y a ser elegido. Artículo 22 de la Constitución de la República. Pero resulta y viene a ser que eso es pura retórica plasmada en la Carta Magna, en la Ley de Leyes, en la Carta que debe ser observada por todo ciudadano y ciudadana en la República Dominicana. Porque en definitiva, cuando se trata de escoger en un estamento de la sociedad dominicana, de buenas a primeras, en medio de ese proceso democrático, de esa sociedad democrática, plasmada en la Constitución del 2010, uno se da cuenta que el derecho mío a aspirar me lo cercena usted cuando usted cambia las reglas de juego. Parecería que esta es una sociedad donde el derecho a ser elegido es para pocos y el derecho de elegir se le conculca a la mayoría también. Depende mucho del poder. Usted está entendiendo lo que va a suceder. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que usted se ha metido en un terreno muy fuerte, muy difícil, muy complejo, que es el terreno del poder. El poder, esa capacidad que tiene los estados, suelen tenerlo por pequeño que sean, las instituciones fuertes, algunas personas, de hacer que el otro haga lo que le gustaría que hiciese. Cuando alguien hace lo que usted quiere que haga, usted tiene poder sobre esa persona. Si un país o la mayoría de un país hace lo que usted quiere, entonces usted tiene poder sobre esa sociedad. Pero que en países como los nuestros, lo desafortunado está en que por cualquier razón, por múltiples factores,
le doblegan esa capacidad de pensar, esa capacidad de actuar. Y muchas veces viene dada por los cheles, por el dinero, la capacidad material que tienen algunas personas de hacer. Y cuando se llega muchas veces al poder, se utiliza ese poder y usted termina dando de lo ajeno, de lo que no es suyo, porque usted es un administrador temporal y eso suele pasar. Y se da el caso en determinados funcionarios que llegan ahí. En el Congreso pasa mucho porque allí es como más fácil manejar los recursos. Hay que dar menos cuenta. Y entonces utilizan esos fondos. Yo no sé, no le voy a decir camionero para evitar, porque al final del camino los televidentes saben que este programa se llama La Hora de Abigail, que pero, usted es el dueño. Pero aquí hay libertad. Y yo no quiero que usted se sienta mal y yo no le voy a decir más camionero. Aquí se puede ejercer el derecho a la crítica y a la autocrítica. Aquí se puede estaciar en formular su opinión y su visión en esa opinión de lo que acontece a su alrededor. Cuando yo dije, usted entendió que era despectivo. Yo nunca recurro a eso. Cuando yo le dije el camionero, pero era para identificar al señor Ricardo de los Santos con su actividad natural, la que originalmente le permitió acumular fortuna. Yo entendí que no era malo, pero no lo voy a hacer. La mayor fortuna que tiene el presidente del Senado es que de abajo hacia arriba se preparó, se convirtió en un profesional egresado de las aulas universitarias y que también ha construido empresas con las cuales tiene garantizado su modo vivendi. Del otro lado del mismo edificio que aloja el Palacio del Congreso Nacional, ahí tenemos que Alfredo Pacheco, que es un maestro de jugar con, ¿cómo se puede decir? Con la migaja, ¿no? Es que ahí en el Congreso no es migaja que se maneja. Con los recursos que le asignan al poder, y él, si fuera por ganar ahí no hay problema. Yo no creo que ni siquiera le compitan, pero parece que él sabe manejar esos cheles ahí. Porque yo veo gente, los primeros que levantan la mano son los de la oposición por él. Yo creo que Pacheco y Ricardo de los Santos. ¿Usted cree que se quedan los dos? Han demostrado que actúan en función del interés del país, en función del interés que muestra el Ejecutivo para que tal o cual iniciativa de ley o legislativa o proyecto pueda ser conocido y sancionado de la manera, de la forma que quiere el Ejecutivo. Ah, pero lo que quiere el Ejecutivo no necesariamente es lo que quiere el pueblo de la República Dominicana. Por ejemplo, si ellos hubieran actuado con esa responsabilidad que usted dice, buscan salida y dicen, mira, pero ese paquetico que me están mandando, si van a congelar los combustibles, eso no le conviene al pueblo dominicano. No, por el contrario, utilizaron sus habilidades, su destreza, la que han acumulado y hasta su poder para que eso pasara. Y ya desde mañana me van a cobrar por las transacciones que haga, entre otras cosas. En bancarias me van a cobrar en vez de un 0,15%, un 0,20%. Ya el pasajito, porque las líneas aéreas me lo van a adjudicar a mí, va a ser un poquito más caro. Entonces, yo no sé si ellos estaban realmente defendiendo el interés del pueblo de la República Dominicana, que es lo que cuenta. Bueno, pero que usted parece que olvida y quiere dejar de lado el hecho de que eso se esbozó, se enunció como un plan anticrisis. Y si el Ejecutivo somete un plan anticrisis convertido en un proyecto al Congreso Nacional, es obvio que ellos
tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados pongan por encima de sus intereses particulares de legisladores ese interés general que tiene el país de que el gobierno, el presidente de la República, pueda manejar la crisis con unos recursos adicionales que permitan que no haya problemas en la República Dominicana. Pero usted habla de eso, pero ellos aprobaron ahí la ley del DNI, o sea, la ley que crea la nueva dirección de investigación, de Dirección Nacional de Inteligencia, que es como se le llama el DNI ahora. Y aprobaron también ahí lo que dice alertas tempranas RD, que es cuando hay gente que desaparece. Los desaparecidos, yo creo que aquí incluso entonces, en este gobierno ya a veces... Entonces ellos han hecho una mancuerna, han logrado articular. Unir esfuerzos y han articulado entonces acciones en el Congreso que lo avalan a ellos dos, digo yo, en base a que lo que dice la Constitución de elegir y ser elegido, ese grupo de 32 senadores que hay ahí, el PRM, su cúpula, le digo 4, aunque se habla de la comisión ejecutiva, que son 50 y tantos, es que va a decidir por los senadores y por los diputados, que son 196 en República Dominicana, el PRM tiene 90 y tantos, 100 y tantos, entonces va a decidir también esa comisión ejecutiva. Pero ¿quiénes trazan la pauta en la comisión ejecutiva del PRM? Como lo trazan en el comité político del PLD, o en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, o en la comisión política de Patria para Todos, o del Frente Amplio, o de Alianza País. Bueno, la traza un grupito de hombres y mujeres, y entonces los demás tienen que aceptar eso porque se alega entonces lo del centralismo democrático. Pero ahí, abajo, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y del Senado, el centralismo democrático lo no imponen funciona. 4 arriba. Sí, eso no es centralismo democrático. Por eso. Porque el centralismo democrático que vienen desde Lenin, Adiós, cuando la minoría acepta lo de la mayoría. Lo de la mayoría, eso es así. Pero usted me plantea y me mete gato por liebre. Gato por liebre. Si me dice, mire, eso es una liebre, se la puede comer con toda tranquilidad, y cuando viene a ver es una liebre. Porque me pone ahí como lo de la alerta temprana. Eso, yo le digo, bueno, se la voy a comprar, eso es verdad, era necesario, se estaba esperando, pero habría que cantarle también previamente a eso una canción que cantan juntos Rubén Blades y el 6 del Solar, que dice desaparecido. Desaparecido porque es que aquí se está desapareciendo demasiada gente, que se han incrementado en los últimos años y nadie da motivo para eso. Entonces se creó una asociación de familiares desaparecidos que están haciendo estos reclamos. Eso para que la gente sepa. Pero paso y apruebo, estoy de acuerdo con que se haya convertido esta legislación. Pero por debajo me pasa lo del DNI. Yo no sé si él como periodista no va a ser víctima de cosas donde este gobierno ha tratado de crear una situación de caliezaje al estilo SIN, que ahí en aspectos de esa legislación de la DNI están metiendo. De la misma manera que en el Código Penal han puesto cosas que no sé si él y yo que hablamos aquí en el de periodismo, un día con ese Código Penal, si no se ha modificado y con esa ley de DNI, un día nos van a decir, caman ahí, venga que ustedes están detenidos por decir y por criticar al gobierno, o lo que en ese momento ya van a hacer historia y no serán gobierno. Yo le voy a pedir nuevamente pero ese ríe al profesor, al maestro, la anuencia para ir a una pausa, pero cuando retornemos,
yo le voy a decir a él, le voy a formular una pregunta. ¿Está de acuerdo él con que se deje de lado la entrada en vigencia de ese código penal, que el viejo data de 1884, del siglo XIX, a que entre ese código que va a castigar a los que hacen un uso desmedido y chantajista, extorsionador de los medios de comunicación en la República Dominicana? Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. La cantidad de votos que Lo actual, de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí conversando, hablando con el profesor, con el educador Luis García, en La Hora de Abigail. Y yo le dejaba en el aire la inquietud, la interrogante de si él está de acuerdo con que se postergue la entrada en vigencia ahora, el 3 de agosto, de ese código penal que va a sustituir a un código del 1884, cuando esos delitos de alta tecnología no existían y cuando estas plataformas de televisión y hasta plataformas digitales son usadas
para extorsionar, para chantajear a políticos, a empresarios, a funcionarios, pero lo más grave, hasta ciudadanos y ciudadanas que no tienen nada que ver con los medios para ser objeto de eso que se llama extorsión. Miren, yo no lo puedo plantear aquí porque incurriría en deshonestidad intelectual incluso, plantearle que el código no entre en vigencia. Porque si el código no entra en vigencia, nos vamos a quedar sin nada porque el anterior está derogado. Ese sí o sí, el día 3 o el 6, porque están utilizando estas dos pero fechas. lo que están gritando para que no se aplique el nuevo código, quieren que se dé un proyecto en el Congreso. ¿Un periodo más de vacancia? De vacancia. No, porque cuando se aprobó la legislación se estableció que iba a tener un año y automáticamente quedó fuera el código anterior. Si eso sucediera, entonces quedaríamos, si ese código no entra en la fecha establecida, no entra, quedaríamos en el limbo sin justicia penal. Nadie puede aplicar lo que no existe. Entonces, eso tiene que entrar. Ahora, una vez entre en vigencia, hay que proceder inmediatamente a la modificación, los aprestos para modificarlo. Y yo le digo, ¿y usted cree que puede ser buena una ley que los médicos están protestando? Que es dicen ellos que es una camisa de fuerza. Una ley donde al menos los periodistas con mayor nivel de conciencia están advirtiendo de la posibilidad de que eso se utilice en su contra. ¿Cómo hay que poner, juntar pera con manzana y venderla como si fuera la misma cosa? De que una difamación extorcista. Son dos delitos diferentes. ¿Y cómo te va a poner? La difamación es una cosa y la extorsión es otra. Es otra, es otra. Entonces, ¿cómo usted ponerle un mismo concepto? Y cuando usted utiliza la difamación para chantajearme a mí, entonces, y no va... No, eso usted lo condena por extorsión y punto. Porque aquí es lo que temen ahora. Bueno, que la libertad de expresión y difusión del pensamiento de la ley no conlleva cárcel. Pero ahora, al aplicarle una penalidad, una sanción por la extorsión, entonces sí implica Entonces, eso es una trampa, eso es un engaño. Entonces, pero y yo le voy a decir, si usted actúa de cara al sol con transparencia, si usted no anda encisado para chantajearme a mí, para que yo tenga que pagarle a usted, para que usted se guarde una fotografía. Eso que se demuestra que usted como extorsión. que usted me vea a mí con una mujer que no es mi esposa y usted diga, bueno, si usted no tira por ahí, entonces yo le saco esto. Pero espérese. Entonces que usted aquí me obligue que los jueves aquí, donde yo consciente de que es un bien público, el derecho a la libertad y expresión del pensamiento, tengo derecho que la Constitución me manda a expresarme, y usted me obligue con ese chantaje a decirme, si dice alguito como que yo no me sienta cómodo, te voy a someter, y como nosotros estamos en el poder, para que un juez te condene. Ahora, ¿usted sabe quién le pone el todo a usted? No. Carlos le pone el todo a usted. Cuando llegue el tiempo. Cuando llegue el tiempo. Usted no ve que como quiera uno lo entrampan. Sí, porque no hay derechos ni absolutos ni universales. Y en la vida siempre uno tiene algún tipo de freno. Ahora, usted siente temor, como Luis García, periodista, abogado, maestro, intelectual, escritor, a ejercer el derecho a la libre expresión con ese código que debe entrar en agosto, y que yo soy partidario de que se entre en vigencia y que sobre la marcha, si hay que corregir algún artículo, se corrija. La pregunta es cerrada. Sí, yo siento temor con la forma en que se ha concebido, porque lo que quieren
es establecer una dictadura de la mordaza. Ya ustedes escucharon al maestro, al profesor. Yo, en la próxima entrega, con él, yo voy a exponer más o menos mi parecer, la hora de Abigail.